Hay viajes que uno recuerda por la carga, otros por el paisaje y unos pocos por algo que no debería haber pasado. Este que voy a contarles empezó como cualquier otro. De noche, carretera libre, el rugido parejo del motor y ese olor a diésel que ya forma parte de mi piel. Me llamo Miguel Flores, tengo 58 años y nací en San Luis Potosí. Llevo más de 3 décadas sobre ruedas, viendo amaneceres en la sierra, tormentas en el Bajío y desiertos que parecen no terminar nunca. A estas alturas pensé que ya nada podía sorprenderme en la ruta, pero esa noche algo me hizo dudar de todo. Iba por la carretera 45, saliendo de Fresnillo, rumbo a Querétaro, con un lote de electrodomésticos en la caja de La Guadalupana, mi Kenworth blanco. No tenía prisa, y ya había planeado mi parada en el parador Las Arcinas para descansar antes de seguir. El aire estaba tibio, con ese aroma seco de polvo y tierra caliente que queda después de un día entero de sol. A lo lejos, el cielo se teñía de rojo sobre el desierto de Zacatecas, y justo antes del kilómetro 248 la vi. Una figura solitaria al borde del camino, haciendo señas con la mano. No sabía todavía que, al frenar, no solo le estaba dando un aventón, sino abriendo la puerta a una de las decisiones más difíciles de mi vida. Era una mujer joven, con ropa sencilla, pero algo corta, como si hubiera salido deprisa y no le importara el frío que empezaba a bajar. Llevaba una mochila negra pequeña, gastada en las esquinas, y el cabello un poco enredado por el viento. Cuando me acerqué, pude ver unos rasguños frescos en su brazo izquierdo y un brillo extraño en los ojos. No era solo cansancio, había algo más, una mezcla de miedo y urgencia. Me incliné hacia el asiento del copiloto y bajé el vidrio. «Señor, ¿me puede dar un aventón? Necesito llegar a San Luis, como sea». Su voz era baja, pero firme, como si ya hubiera repetido esa frase demasiadas veces esa noche. Se presentó como Carolina, pero enseguida dijo, «Me dicen Caro», como si no quisiera sonar tan formal. Mientras acomodaba su mochila en las piernas, noté que sus manos temblaban un poco, aunque intentaba disimularlo. En el camino, empezó a hablar de forma suelta, pero sin dar demasiados detalles, que venía huyendo de un vato violento y que no pensaba volver a su casa. Yo asentía, sin interrumpir, pero por dentro iba marcando mentalmente cada cosa rara, y la primera señal llegó rápido. En el primer Pemex, donde paré a echar diésel, se las arregló para no pasar frente a las cámaras de seguridad. Cuando volvió del baño, lo hizo más rápido de lo que esperaba, pero con la mirada clavada en una patrulla de la Guardia Nacional que estaba cargando combustible. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que la vi tensarse, como si quisiera meterse de nuevo al camión sin que la vieran. Yo me quedé callado, fingiendo que revisaba el ticket del diésel, pero por dentro sentí esa punzada en el estómago que me da cuando algo no encaja. No era la primera vez que llevaba a Intercintu un pasajero en la ruta, pero sí la primera que alguien parecía cuidarse más de las cámaras que del frío de la noche. Ahí supe que este viaje no sería como los demás. Oigan, antes de seguir, déjenme pedirles un favor. Si están escuchando esto, me gustaría que comentaran de qué parte del mundo me están oyendo. ¿Por qué lo pido? Porque uno aquí arriba del camión pasa días enteros sin hablar con nadie, y saber que del otro lado hay gente escuchando y compartiendo su lugar me hace sentir acompañado. Así como yo les cuento mi historia, ustedes me regalan un pedacito de la suya. Y créanme, eso, en la soledad de la carretera, vale oro. Ahora sí, les sigo contando lo que pasó esa noche, porque lo que vi después todavía me da vueltas en la cabeza. Seguimos el camino con el radio bajito, sonando un corrido viejo de los Tigres del Norte y ella mirando por la ventana como si estuviera contando los postes de luz.
No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, parecía escoger las palabras. Me dijo 2 barrios distintos cuando le pregunté dónde vivía, y eso encendió otra alarma en mi cabeza. Yo trataba de mantener la charla ligera, pero mis manos en el volante se sentían más tensas de lo normal. Afuera, el desierto se extendía como un manto oscuro, y el único sonido era el motor constante y el golpeteo suave de la carga. En un momento movió la mochila para acomodarse y sin querer dejó ver por el reflejo de la ventana un sobre pardo, de esos con cierre metálico, con unos sellos y un pendrive pegado con cinta. Lo que me llamó la atención fue que en el pendrive estaba escrito con marcador negro, facturas. No dije nada. Me limité a mirar hacia adelante, pero por dentro ya me estaba armando la película de qué podía contener eso. Y justo cuando pensé en preguntar, ella soltó: si pasamos por el bloqueo, mejor agarre la libre. Yo le pago la gasolina. Y algo más. Esa última frase me cayó como un balde de agua fría. No era un pedido cualquiera de pasajero, y menos a esas horas, en carretera. Mi pie se mantuvo firme en el acelerador, pero la cabeza empezó a dar vueltas. En la ruta todos sabemos que esquivar un bloqueo oficial es meterse en terreno peligroso. La miré de reojo. Ella no apartaba la vista del camino, pero sus dedos jugaban nerviosos con la cremallera de la mochila. El silencio se volvió pesado, como si las paredes de la cabina se cerraran. Rodamos unos kilómetros más y el tema volvió, esta vez sin rodeos. Mire, don Miguel, si guarda este sobre en el baúl y me deja en San Luis sin pasar por el bloqueo. Son 50,000 pesos, nadie pierde. Yo no soy ladrona. Sentí un golpe seco en el pecho. 50,000 pesos, suficiente para arreglar un desperfecto caro de La Guadalupana y pagar un estudio médico que mi esposa necesitaba. Pero también sabía que el dinero fácil es como un gancho en la piel. Una vez que te agarra, no te suelta. Afuera, las luces de un sedán gris sin placa delantera empezaron a seguirnos a distancia. El sedán se mantenía siempre a la misma distancia, imitando cada cambio de carril que yo hacía. No aceleraba para alcanzarnos ni frenaba para dejarnos ir. Solo estaba ahí, como una sombra pegada al remolque. Yo sentía cómo la tensión me subía por la nuca y el sudor frío me empapaba las manos, a pesar del aire acondicionado. Caro se encogió un poco en el asiento, como si quisiera desaparecer, y eso no me ayudaba a tranquilizarme. Afuera, la noche estaba cerrada, sin luna, y las luces de mi Kenworth parecían cortar un túnel de oscuridad en la carretera. Decidí que lo mejor era parar en un lugar con gente y cámaras, así que entré al parador San Cayetano. Mientras yo bajaba para pagar el café, Caro se quedó dentro de la cabina, pero cuando volví la encontré abriendo la puerta del remolque. En la mano tenía el sobre pardo. Solo iba a acomodarlo mejor, dijo, pero sus ojos no podían sostener los míos. Le quité el sobre con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Aquí no se esconde nada, ¿entendiste? Le solté. Y el silencio que siguió fue tan incómodo que hasta el sonido lejano de un tráiler entrando al parador me pareció un alivio. Volvimos a la carretera sin decir una palabra. El café me quemaba la lengua, pero me mantenía despierto. Afuera, las líneas blancas del asfalto pasaban como una cinta sin fin bajo las ruedas. De pronto, el celular de Caro vibró. Lo miró apenas un segundo y su cara perdió todo el color. Alcancé a leer el mensaje en la pantalla iluminada. ¿Ya vas? KM 251. Mi estómago se apretó. En el retrovisor, el sedán gris ya estaba mucho más cerca y adelante, a lo lejos, pude distinguir el resplandor intermitente de lo que parecía un retén de la Guardia Nacional. Me acomodé en el asiento, respiré hondo y tomé una decisión en silencio. No iba a esquivar ese bloqueo. Caro notó el cambio y dijo con voz baja, casi suplicando: «¿Podemos ir por la libre? Todavía hay tiempo». No respondí.
La tensión en la cabina se podía cortar con un cuchillo. Los faros del retén ya iluminaban parte del camino, y cada metro que nos acercaba parecía pesar más que los electrodomésticos en la caja. Afuera, el sedán gris se mantenía a la par, como si esperara ver qué haría yo en el último momento. Al llegar al retén, bajé la velocidad sin titubear y me detuve justo donde me indicó un oficial con chaleco reflectante. Antes de que pudiera decir algo, abrí la ventanilla y hablé claro. «Oficial, traigo una pasajera que me pidió evitar este control y quiso meter este sobre en mi carga. Aquí lo tiene». Sentí la mirada de Caro clavada en mi perfil, pero no volteé. El oficial tomó el sobre, lo observó un instante y llamó a otro agente. Entre ellos hubo un intercambio de miradas que no supe interpretar, pero noté que uno asintió con un gesto breve. Entonces, el oficial se inclinó hacia mí y en un tono más relajado dijo: «Gracias por actuar derecho, don Miguel. Esto es parte de una operación coordinada con la seguridad de su empresa. La señorita es agente infiltrada. Estamos evaluando conductas de riesgo en esta ruta». Sentí un extraño alivio mezclado con enojo. Había sido puesto a prueba sin saberlo. El sedán gris que nos seguía también formaba parte del operativo. Caro, o como se llamara realmente, bajó del camión sin mirarme, mientras yo trataba de procesar que, en cuestión de horas, había pasado de un viaje tranquilo a un examen moral en plena carretera. Uno de los agentes me pidió que lo siguiera hasta un área iluminada detrás del retén, donde revisaron mi carga y tomaron unas fotos. Todo estaba en orden. Mientras tanto, el oficial que me había atendido se quedó conversando conmigo, contándome que muchos choferes, ante una oferta como la que me hicieron, aceptaban sin pensarlo. Una feriecita fácil y ya, pero eso después les cuesta caro, me dijo con un tono que sonaba más a advertencia que a juicio. Yo solo asentía, aún con esa mezcla de orgullo y molestia que me hacía difícil encontrar palabras. Cuando por fin me dieron luz verde para seguir, el oficial se despidió con un apretón de manos firme y un «Que Dios lo bendiga, don Miguel». Arranqué la guadalupana y retomé el camino, sintiendo la carretera más silenciosa que nunca. Las luces traseras del sedán gris se alejaban poco a poco en el espejo hasta desaparecer. En la cabina quedaba el eco de la conversación, el olor a café frío y una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Cuántas veces habré cruzado por pruebas sin darme cuenta? Llegué a Querétaro al amanecer, con 1900, el cielo pintándose de tonos anaranjados sobre los techos del centro de distribución. Apenas estacioné, me llamaron a la oficina de seguridad. El gerente, un hombre serio pero con mirada franca, me pidió que me sentara. Nos informaron de su actuación en el retén Don Miguel. Fue ejemplar, dijo, y luego me explicó que la prueba formaba parte de un nuevo protocolo para evaluar a los choferes en rutas de riesgo. Me escuchaba con atención, como si cada palabra mía sirviera para tomar una decisión importante. Cuando terminé de contar mi versión, me ofrecieron algo que nunca había considerado: el puesto de coordinador de rutas, salario fijo, beneficios y la tarea de capacitar a nuevos conductores para enfrentar situaciones como la que viví. Me quedé en silencio unos segundos, mirando mis manos gastadas por el volante. Acepté, no por el dinero, sino porque entendí que, si mi experiencia podía evitar que otro se equivocara en un momento así, valía la pena. Y mientras firmaba el contrato, pensé que aquella noche no solo había pasado una prueba, también había cambiado mi camino. Esa tarde, al volver a casa, me recibieron el olor a tortillas recién hechas y la risa de mi nieto corriendo por el patio. Mi esposa salió a la puerta, secándose las manos en el delantal, y me abrazó como si hubiera estado fuera un mes. No le conté todos los detalles, solo le dije que había sido un viaje diferente. A veces, guardar ciertas partes es más por proteger a quienes uno quiere que por uno mismo.
Sin embargo, en el fondo, sabía que esa experiencia me había dejado algo más que un ascenso. Me había reafirmado en quién soy y en qué líneas nunca voy a cruzar. Esa noche, sentado en la mecedora de la terraza, veía las luces lejanas de los coches en la carretera y pensaba en lo rápido que la vida puede ponerte frente a decisiones que definen todo. Ni los años de experiencia, ni los kilómetros recorridos te preparan del todo para eso. A veces la prueba llega disfrazada de oportunidad, con una sonrisa cansada y una mochila pequeña. Y cuando pasa, lo único que queda es la certeza de que, en ese momento, fuiste fiel a ti mismo, ¿o no? Yo, al menos esa vez, pude dormir tranquilo. A la mañana siguiente, mientras cargaba el termo con café y revisaba el camión, me vino a la mente el momento exacto en que Caro, o como se llamara, me pidió evitar el retén. Fue como un flash, tan nítido que sentí de nuevo ese nudo en el estómago. Pensé en todos los compañeros que, sin saberlo, pueden estar a un solo sí de arruinar su vida entera. La carretera tiene su propia forma de poner trampas, y no siempre vienen de quien uno espera. Esa idea me quedó dando vueltas mientras veía el sol subir detrás de las colinas. Lo que más me inquieta hasta hoy no fue la oferta de dinero, sino la forma en que todo estaba planeado para parecer real. El sedán gris, el sobre, las miradas nerviosas, cualquier despiste, y yo habría caído. Y es ahí donde entendí que estas historias no son solo para contarlas, son para pasarlas de boca en boca, para que otros sepan que no todo lo que brilla es oro y que a veces el peligro se disfraza de necesidad. Porque si me pasó a mí, que llevo más de media vida en esta ruta, le puede pasar a cualquiera. Ese día, mientras manejaba sin carga de regreso a San Luis, me descubrí mirando cada vehículo que se acercaba por el retrovisor. Era como si mi instinto estuviera en alerta, buscando señales que antes pasaba por alto. Un camión refrigerado me rebasó despacio y sentí un escalofrío sin razón aparente. Ahí me di cuenta de que la experiencia me había dejado una marca invisible, la costumbre de cuestionar todo, incluso lo que parece normal. Y aunque eso puede cansar, también me da cierta paz. Porque en la carretera, confiar a ciegas es un lujo que no nos podemos dar. Al llegar a casa, me encontré con mi vecino, un chofer más joven que yo, cargando cajas en su pick-up. Me saludó y casi sin darme cuenta, empecé a contarle un poco de lo que había vivido. Sin entrar en detalles del operativo, solo le dije: si algún día alguien te pide algo que no te suena bien, aunque parezca inofensivo, di que no. Él se rió, pensando que exageraba, pero yo lo miré serio. No sabes quién te está probando, ni por qué. Y en ese instante sentí que quizá esa advertencia era la verdadera razón por la que me tocó vivir lo que viví. Esa noche, ya con la casa en silencio, abrí el cajón donde guardo mis cosas de la carretera y encontré un llavero de la Guadalupana que un viejo amigo me regaló hace años. Lo tuve en la mano un rato, recordando cómo siempre lo llevaba colgado en el espejo del camión. No soy un hombre que hable mucho de fe, pero en momentos como ese, uno no puede evitar preguntarse si hay algo o alguien cuidando que tomes el camino correcto, y si lo hay, esa noche estuvo sentado conmigo en la cabina. A la mañana siguiente, antes de salir otra vez a la ruta, miré el sobre pardo que aún veía en mi memoria, con su cinta y el pendrive pegado. Me pregunté qué habría pasado si no hubiera frenado en el retén, si hubiera aceptado. La respuesta no estaba clara, pero algo me decía que no estaría aquí contándolo. Y es que en la carretera, una sola decisión puede cambiarlo todo. Tu trabajo, tu familia y hasta tu libertad. Por eso, cada vez que pongo las manos en el volante, recuerdo que no manejo solo un camión, sino toda mi vida. Con los días, la historia empezó a correrse entre algunos compañeros de la empresa. No faltó el que me dijera que fui demasiado correcto.
o que perdí la oportunidad de mi vida. Yo solo sonreía y no respondía, porque sé que quien no estuvo ahí, con el corazón latiendo en la garganta y la incertidumbre mordiéndote por dentro, no puede entenderlo. No es valentía lo que te hace decir no. Es respeto por uno mismo y por la gente que espera que regreses a casa entero. Un viernes, tomando café en un parador, un chofer que apenas conocía se me acercó y me dijo: «Oye, tú eres el Flores que se topó con la morra del sobre». Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido de que ya fuera una especie de historia de pasillo. Asentí y él me respondió: «Pues gracias, viejo. No todos hubieran hecho lo que hiciste». No supe qué contestar, pero ese momento me confirmó que las decisiones que tomamos en silencio, sin testigos, igual terminan hablando por nosotros. Con el tiempo, volví a pasar por ese mismo tramo antes del kilómetro 248. El paisaje seguía igual, el desierto abierto, las curvas largas y ese silencio inmenso que parece tragarse cualquier ruido. Pero ahora, cada vez que lo recorro, me entra una sensación extraña, como si esa parte de la carretera guardara algo de mí. Me descubro mirando al borde del camino, medio esperando ver a alguien levantando la mano, aunque sé que, si llegara a pasar, no sería la misma historia. Esa experiencia también me cambió la forma de mirar a la gente que pide un aventón. No es desconfianza ciega, pero sí una precaución que antes no tenía. Ahora me fijo en los gestos, en los silencios, en esas pequeñas señales que uno aprende a leer con los años. Porque, aunque suene duro, en la ruta no siempre puedes darte el lujo de ser confiado. Y esa noche me enseñó que a veces decir no, no es ser desconfiado. Es ser inteligente para poder seguir contando tus historias. A veces, en medio de un viaje largo, me sorprendo recordando la expresión de Caro cuando se dio cuenta de que iba a frenar en el retén. No era enojo puro, ni miedo total. Era como si supiera que el juego había terminado y que yo no iba a caer. Esa mirada se me quedó grabada, porque me recordó que cada persona que se sube a tu camión trae un mundo entero que no conoces, y que a veces ese mundo puede chocar de frente con el tuyo. Lo curioso es que, aunque todo fue parte de una prueba, las sensaciones que viví fueron reales. El nudo en el estómago, la tensión en las manos, la cabeza haciendo cálculos. Todo eso no se finge. Y creo que por eso esta historia no es solo sobre un operativo o una oferta de dinero, sino sobre cómo uno reacciona cuando siente que está a un paso de perderlo todo. Porque en esos momentos no importa cuánto sepas manejar, lo que importa es si sabes mantenerte firme. Hoy, cuando me siento en la terraza con un café y escucho a lo lejos el ruido de los camiones pasando por la carretera, pienso en cuántas historias como la mía estarán ocurriendo en este mismo instante. Choferes enfrentando decisiones en soledad, sin saber si lo que tienen enfrente es una oportunidad, una trampa o las dos cosas, y me doy cuenta de que lo único que podemos hacer es guiarnos por esa voz interna que todos llevamos, esa que rara vez se equivoca cuando te dice «no lo hagas». Algunos me han dicho que fui afortunado, que otros en mi lugar habrían perdido el control o aceptado sin pensarlo. Puede ser. Pero yo creo que más que suerte fue haber aprendido, con los años, que nada vale más que la tranquilidad de volver a casa y mirar a los tuyos a los ojos. Ese es el verdadero pago de cada viaje, saber que regresaste igual que saliste, o mejor, y que ningún sobre, por más pesado que se sienta, vale más que eso. Esa noche quedó guardada en mi memoria como una de esas lecciones que no se olvidan. No por el dinero que rechacé, ni por la prueba que superé, sino porque me recordó que la carretera es como la vida. A veces te pone trampas para ver si sigues firme en tu camino, y aunque no siempre podemos elegir lo que nos pasa, sí podemos decidir cómo responder. Esa decisión, la de mantenerme derecho, me dio algo que ningún billete podría comprar.
paz para seguir adelante. Amigos, si llegaron hasta aquí, quiero agradecerles de corazón por escuchar este relato. Este canal está apenas comenzando y cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en la carretera. Les pido que me dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y qué les pareció esta experiencia. Leerlos me acompaña en esos tramos largos y silenciosos del viaje. Si aún no están suscritos, háganlo y denle like para que sepa que quieren más relatos como este. Vean también los otros videos del canal y si lo sienten en el corazón, apoyen en el botón Gracias aquí abajo. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Y recuerden, aquí tienen un amigo más en la ruta.